Muy buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes esta mañana de día domingo 3 de mayo de 2020. Queremos comenzar la predicación de la palabra de Dios en esta mañana y queremos hacerlo no sin antes enviarles un afectuoso saludo a todos mis hermanos de la región sur de la Iglesia de Cristo. Reciban abrazos de nuestra parte. Muchísimas gracias por todas las oraciones, mensajes y muestras de cariño que nos han cobijado en este tiempo después de lo que ha pasado en mi familia. Gracias, en verdad. Va a ser un gusto poderlos saludar en un rato más, pero esta mañana vamos a comenzar con la clase y el mensaje que también queremos compartir con todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo desde este medio. Hagamos una breve oración para poder comenzar el tema. Oremos. Señor, gracias por este día. Te queremos pedir la bendición de tu palabra, que nos dirijas con tu espíritu para poder entender lo que tú quieres y, Señor, ser justamente hombres y mujeres que se entregan a tu propósito con una visión, con una misión clara de poder ayudar a otros a conocerte a ti. Que estas palabras que van a salir de mis labios solamente sean dirigidas por tu espíritu. Y Padre, gracias por tu amor y por la oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos este sermón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio. La clase tiene como título, ustedes lo están viendo ya en pantalla, el escape. El escape. Bueno, todas las personas hemos experimentado alguna especie de escape o en algún momento también, pues nos hemos visto huyendo de algo, de alguien, de alguna situación. Bueno, déjenme comentarles antes de entrar al Salmo 143:9 que vamos a poder estudiar esta mañana, un salmo escrito por David. Justamente quiero hablarles del rey David. Antes de que David fuera oficialmente el rey, entendió lo que significa la palabra escape. Entendió en carne propia lo que significa escapar del peligro. Y en algunos momentos inclusive llegó tal vez a sentir que estaba huyendo. Pero recordemos la historia. ¿Qué pasó con David? Siendo un pastor de ovejas, fue a llevarle comida a sus hermanos, que eran parte del ejército de Israel. Cuando él estaba llegando ahí con la comida, se percata de que hay desánimo en el ejército, porque habían pasado ya 40 días que un gigante del pueblo enemigo, que eran los filisteos, les salía al encuentro a gritarles cosas que traía abajo su moral. Durante 40 días ninguno de esos valientes guerreros se enfrentó a Goliat. Era un gigante, un guerrero experimentado, y así que David, conocemos la historia que lo pudo enfrentar hasta quitarle la vida. En el nombre del Señor, él hizo todo para poder restablecer la confianza en ese ejército. Inmediatamente después de haber vencido al gigante, regresó el valor al ejército de Israel. Pero ¿qué pasaba en la mente del rey Saúl? El rey Saúl empezó a llenarse de coraje, de amargura, de envidia por quién era David. Así es de que las personas, después de este acontecimiento tan sorprendente en la Biblia, estaban llenas de júbilo y estaban gritando que 10,000 mató David y 1,000 mató Saúl. Cuando el rey Saúl escucha esto, empieza a sentirse mal y desconfiado, y todos sabemos la historia que en realidad Dios estaba apartando ya su mirada de él porque él simplemente había dejado de ser el rey, el hombre que Dios quería usar, porque su corazón se endureció y simplemente perdió el rumbo de las cosas espirituales. ¿Qué pasó entonces? David también no solamente había sido un héroe, pero también tocaba el arpa, y a lo cual el rey Saúl lo invitó a tocar el arpa en su presencia. ¿Qué dice la historia? Que en 2 ocasiones pensó Saúl, voy a clavar a David en la pared con mi lanza. Y en las 2 ocasiones
David pudo esquivarlo. En cierta ocasión, Jonathan, que era el hijo del rey Saúl y también amigo de David, escuchó hablar a su padre que tenía planes serios para poder quitarle la vida a David. A lo que respondió Jonathan: no lo mates, él te ha hecho un gran favor, te ayudó con el filisteo, con el gigante. Entonces, supuestamente, Saúl había reconsiderado que quería quitarle la vida a David. Y le dijo: no lo voy a hacer nada, se los prometo. Así es que le llaman a David y regresa con el arpa para seguir tocando. Pero ¿qué sucedió? Una tercera ocasión quiso matar a David con la misma lanza. No logró su cometido, así es de que entonces David sabe y intuye que sí lo quiere matar. Cuando regresa a casa, está ahí la esposa, que es Mical, que por cierto es la hija menor de Saúl, pero es la esposa de David en ese momento, y entonces le platica lo que está pasando y le dice Mical: vete en este momento porque quizás mañana no amanezcas, puede quitarte la vida a mi padre. Entonces lo hace salir por la ventana y empieza un peregrinar por 7 años. David, que todavía no era el rey, pero que ya Dios lo había designado, desde muy joven, antes de los 16 años, ya lo estaban ungiendo para poder ser el futuro rey de Israel. Allí estaba entonces David por 7 años escapando, por 7 años yendo de un lugar a otro. ¿Te puedes imaginar lo difícil que fue para él enfrentar toda esta situación? Era tremendo. Por eso esta mañana vamos a hablar un poco acerca del Salmo 143:9 para que nos dé luz acerca de lo que David pudo estar sintiendo en toda esta situación de vida. Cuando pensamos en nosotros, tenemos que pensar de qué podemos estar escapando, de quién podemos escapar y por qué estamos haciéndolo. Bueno, muchos de nosotros escapamos por las cosas que realmente sentimos que nos pueden hacer daño. Y también estamos escapando de todo aquello que nos envenena el alma, de todo aquello que es nocivo en la vida. No importa si eres una persona que vive con una pareja, que estás casado, en lo laboral, en las cuestiones relacionales, en la familia misma. Podemos estar sintiendo que estamos escapando de algo o de alguien, simplemente porque podemos ver que hay peligro para nuestras vidas. En este día, justamente, seguimos en la fase 3, está siendo muy difícil este confinamiento. Para todos nosotros, el COVID nos está siempre manteniendo en un estado de alerta, y entonces también estamos escapando de ser contagiados en cierta manera. No vemos al enemigo de cerca, no lo podemos visualizar, pero sin embargo sabemos que está ahí. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos todas las indicaciones que ya las autoridades nos han dicho que hagamos. Cubrirnos la boca, la nariz, lavarnos constantemente. Sabemos que estamos escapando de no ser contagiados. Déjame decirte algo, hermano, amigo. Nadie escapa si no tiene temor. Nadie es capaz de escapar si no ve de cerca el peligro. Piensa por un momento en esto. Si tú no puedes ver el peligro, entonces no estás en una condición de escapar. Pero fíjate lo peligroso que es no ver el peligro. Así que vamos a ir directamente al Salmo 143, versículo 9, el cual nos dice en la Nueva Traducción Viviente: rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. David está diciendo aquí algo bien importante en todo el contexto que te hice al inicio. Rescátame de mis enemigos. Señor, corro a ti para que me escondas. Corro a ti para que me escondas. Si te das cuenta, el valiente David, el que había matado a un gigante, el que hizo lo que nadie podía hacer, que la gente reconocía que 10,000 mataba a él y el rey Saúl solo miles, ahora estaba aquí pasando un tiempo tan difícil. Estaba escapando de sus enemigos. Pero estaba escapando no hacia la dirección equivocada. No estaba corriendo o escapando hacia sus emociones,
no estaba huyendo hacia un lugar recóndito donde ni siquiera mencionara a Dios. Él estaba escapando, sí, por su vida, pero estaba buscando al Señor para que el Señor lo pudiera esconder, para que el Señor lo pudiera proteger. Y no solamente él se llega a Dios, sino le dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué razón? Porque hay momentos en la vida donde olvidamos hacer la voluntad de Dios. Sí, unas bajas espirituales, de debilidad, de desánimo, algún acontecimiento que ha pasado en nuestras vidas que es bien difícil superar y que nos cuesta trabajo levantarnos. A veces olvidamos cómo es hacer la voluntad de Dios, cómo es comportarse conforme a la palabra de Dios, con amor, con rectitud, desinteresadamente, haciendo un servicio incondicional hacia los demás. Se nos olvida cómo hacer la voluntad de Dios. Bueno, David no fue diferente. Él dice, yo vengo a ti, pero también necesito ser reenseñado. Quiero ser reeducado, Padre, porque tú eres mi Dios. Y además recuerda que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Él entiende que no solamente es una actitud de ir y acudir, sino que el Espíritu de Dios lo ayudará a él a seguir adelante en la vida, pero ya no con pasos inseguros, con pasos débiles, sino con pasos firmes. De tal forma entonces que tenemos que hacer una comparación inevitablemente acerca de la palabra escapar y la palabra huir. Mira, escapar es, según el diccionario, salir de un lugar en el que se está privado de la libertad o estás en peligro. Cuando tú dices escapar, estás diciendo, quiero escapar con vida, escaparse de la muerte, tal vez de la cárcel, o conseguimos escaparnos de los agresores, de los que nos quieren dañar. Fíjate, hablando de la palabra escapar, hay una historia y hay muchas historias en la vida donde tú puedes darte cuenta de que personas que escapan justamente son balseros en Cuba. Cuando esos balseros se juntan, salen a la mar con la idea de llegar a Estados Unidos hacia Miami. Bueno, dice una historia que por ahí que escuché, que cierto número, 6 personas se habían juntaron sus recursos estando en la isla de Cuba y decidieron hacer su balsa donde solo cabrían 6 personas. Imagínate como una cajetilla de cerillos, todos ahí metidos en alta mar, a la buena de Dios. Esos balseros tardaron 6 semanas en construir su balsa entre matorrales, y no solamente era esconderse para construirla porque va en contra del gobierno, sino cómo llevar esa balsa sin que nadie se diera cuenta hacia el mar. Era todo un peregrinar. Eran días de esfuerzo, de trabajo, hasta que lo lograron. Pues esa balsa, que era para 6, terminaron entrando 12. Y esas 12 personas navegaron, fueron a la buena de Dios. Dice la historia de estos cubanos que entre ellos había gente que no creía en Dios, pero sabían que no podían llegar hasta el otro lado sin una ayuda divina. Así que en el trayecto comenzaron a creerle a Dios, tal vez un Dios que ellos no conocían, o que las personas que estaban ahí hablaban de él, pero no tenían más que encomendarse inclusive a sus santos, como decimos por ahí, ¿verdad? Entonces ellos viajaron por 5 noches, y un día que llegaron hasta una isla de Miami, en algún punto, a las 4 de la mañana, estaban arribando a ese lugar. ¿Pero qué pasó en el proceso? Platicaron historias de su familia, de sus días, de cuánto ganaban, de lo difícil que era, sonreían, pescaban, pasaron tiempos de mucha pena, de mucho peligro, porque se estuvieron sabiendo que tal vez no lo lograrían también. Pero estaban escapando por su vida, así como está en la lámina, ¿no? Estaban buscando salir y escaparse de la muerte. Tal vez sus condiciones eran tan precarias allá que pensaron, vale la pena esforzarse y sacrificarse. Entonces ellos escaparon de su situación, y eso significa escapar. Dice esa historia que lograron llegar y que entre ellos no podrían explicar cómo era posible que lo habían logrado, cuando muchos antes lo intentaron y no lo podían hacer. Hay muchas historias, más de 3,000 salen cada año intentando con su suerte llegar a un mejor estilo de vida. Es bien interesante esta historia porque uno de ellos menciona
aquí en 8 años he recibido más de lo que he recibido en 40 años. Imagínate cómo fue todo para estos hombres, pero lo lograron, pudieron escapar. A diferencia de la palabra huir, significa alejarse precipitadamente, es como ocultarte en algún lugar. Hay un ejemplo, ¿verdad?, que dice que el ladrón escapó por la ventana cuando vio a los policías entrar. Tal vez una persona huye, se aleja precipitadamente cuando quiere ocultarse de algo malo que ha hecho. La palabra escapar es salvar tu vida. Huir es alejarte, pero porque el motivo es otro. Es tratar de ocultarte, de buscar que no te agarre la ley o que no llegue el juicio para ti. Y eso ejemplifica claramente lo que es la vida en el pecado. Muchas personas están huyendo hacia la dirección contraria. Deberíamos de escapar hacia Dios, pero la gente lo que hace es, cuando no tienen conocimiento de la palabra, están huyendo, alejándose, como si fueran una especie de ladrón que escapa para que nadie lo agarre. Y huir es alejarse. Decimos entonces que la gente, aquí David podemos ver el ejemplo, él está escapando hacia Dios, y las personas que no conocen de Dios están huyendo para alejarse de Él. Dos panoramas, dos cosas muy diferentes. Cada quien puede tener sus razones, pero es interesante estos conceptos. De tal manera que vamos a sacar 3 ideas acerca de lo que David quiso enseñarnos. Primero, una percepción del peligro. Escapamos de lo que nos daña y lo que es nocivo en nuestras vidas. Pero a veces no parece que no siempre escapamos porque no sentimos temor. Pudiendo ir hacia Dios a pedir auxilio y ayuda, pues no lo hacemos porque no sentimos una necesidad. Creemos que las cosas de Dios solo es para los religiosos, para la gente que no conoce otras cosas, o para la gente débil que solamente reconoce que falla. Déjame decirte, amigo, hermano, que una percepción del peligro debe ser creada desde nuestro interior. Tenemos que crecer acerca de las cosas que nos dañan realmente, inclusive nos degradan como seres humanos. Es importante ver cómo la percepción del peligro estaba en David y cómo la percepción del peligro en nuestros días parece estar bloqueada porque simplemente no creemos qué cosas nos pueden estar dañando. Hemos hablado en otras ocasiones como la palabra de Dios enseña que vivimos en una época donde la gente le dice bueno a lo malo y a lo malo lo llama bueno. Hay una distorsión de valores, hay una distorsión de espiritualidad, de dependencia en Dios. La gente tiene muy alterado todos sus principios y por eso es que hoy tenemos que pensar cómo David tenía esa percepción del peligro. Sabía lo que le podía dañar y él dice, mi único lugar donde yo puedo refugiarme es en Dios. Ese guerrero valiente que nos gana en valor a todos nosotros se estaba mostrando con una actitud de auxilio, de Dios, ayúdame. Entonces, yo creo que a veces cuando no percibimos el peligro, caemos en cuestiones muy desagradables que nos dañan, como el alcoholismo, como la drogadicción. Los jóvenes se meten en mucha sensualidad, tanto hombres como mujeres. Matrimonios viven en infidelidad. Muchas personas en el área laboral como solteros, en el materialismo, profesionistas. Y tal vez cada quien vive su tema. Pero muchas personas ponen en tela de juicio su reputación, porque cuando uno no ve el peligro, uno se deja atrapar por el pecado y entonces nos volvemos mentirosos, deshonestos, egoístas. ¿Dónde está el peligro que te debería hacer a ti reaccionar? Cuando una casa está quemando, tienes que salirte. Cuando un barco se está hundiendo, tienes que brincar al agua si no hay un bote, pero tienes que buscar salir de ahí. Cuando carecemos de una percepción de peligro, estamos destinados a dañarnos. Y no solamente a nosotros, sino a la gente que nos rodea.
Una percepción de peligro debe crecer en ti. Debes de tener una noción más clara de lo que te está dañando para buscar escapar de esto. David también nos enseñó que es bueno tener un sentido de debilidad. Sí, podemos ser los más fuertes, pero no significa que adentro sintamos ser débiles. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, tú échale ganas, tú eres muy fuerte? Espérate, puedes aparentar ser fuerte, pero por dentro tal vez eres débil. No siempre tenemos la actitud de correr para solicitar ayuda. Y reconocer las debilidades no es grato, pero nos pone en la realidad. David estaba sintiendo la debilidad a pesar de ser un héroe y pidió a gritos que Dios le ayudara. No podemos mantener una actitud de yo todas las puedo, aquí nadie me puede ayudar. La verdad es que todos somos débiles e incapaces de vencer nuestra naturaleza pecaminosa y requerimos de Dios. También aprendemos de una prudente anticipación. Hoy en tiempos de COVID sabemos que tenemos que aventar el spray, limpiar la mesa, porque aunque es muy microscópico, o sea, es casi, no lo podemos ver al ojo humano, sabemos que el peligro está. ¿Y qué hacemos? Pues aventamos el rocío, limpiamos todo, porque queremos acabar con lo malo. Pero tenemos que crecer también, como David lo hizo, con una prudente anticipación del peligro. Podemos reconocer a Dios, pero estar negados a aprender de él. Dijo David, yo vengo a ti con mucha necesidad, pero también reconozco que necesito ser reenseñado y reeducado. Quiero aprender cómo hacer tu voluntad, porque en mi debilidad, Señor, se me ha olvidado a veces cómo obedecerte. También reconocía sus fallas. David reconoce que el Espíritu de Dios lo llevará hacia adelante a pasos firmes. Entonces, amigos, David está dándonos la clave para poder encontrar la verdadera ayuda que viene de Dios. Recordemos que Noé en la Biblia construyó un arca porque sintió el peligro y quería anticiparse al peligro. También lo hizo Lot cuando fue llamado por los ángeles a salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tenía que salir para poder rescatar a él y a su familia, pero la esposa volteó y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué sucede entonces? Debemos ser prudentes. Muestra prudencia cuando anticipamos peligro. Va a llegar el tiempo tal vez en el que no podamos responder a Dios por nuestros corazones duros. Mientras podamos hacerlo, tenemos que hacerlo. De tal forma que si huyes por hacer lo malo, Dios, puedes estar seguro que Él te va a salir a buscar. En verdad, Dios busca al que se pierde. Aun cuando tú no lo estés buscando, Él te va a encontrar. Si escapas por tu vida y pides ayuda a Dios, Él te va a recibir, porque Él promete ayudar al afligido, al que reconoce con humildad sus fallas. Si reconoces debilidad en tu vida, Dios te sustentará y te levantará. Así también, si anticipas tu conocimiento de Dios, vas a ser beneficiado. Anticípate a conocer a Dios y te vas a anticipar también a muchos peligros, a muchas situaciones innecesarias que a veces vivimos solamente por ser negligentes o duros de corazón, dice la Biblia. Si reconoces, como David lo hizo, Dios va a bendecir tu humildad. Hay que aprender de Él. Es muy inspirante lo que aprendemos de Él. Entonces, en el Salmo 143, 9 dice, recordemos las palabras de David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Eso es lo que buscamos de aprender de David. Amigos, hermanos, en el Salmo 31, versículo 22 al 24, vuelve David a decir lo mismo. En otras palabras, lleno de pánico, clamé. Me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. ¿Qué vemos aquí? Vemos pánico, clamó a Dios, porque lo habían separado de él, pidió auxilio y Dios le respondió. ¡Qué valiosa enseñanza! Entonces tenemos que preguntarnos dos cosas.
¿Tú estás huyendo de Dios? Es decir, ¿estás en la dirección contraria, alejándote cada vez más? ¿O estás escapando hacia Él? Pues buscas su refugio, su auxilio y su protección. Yo te animo, amigo que me escuchas, discípulos, a que escapemos hacia Dios, hacia donde está la dirección correcta. No andemos huyendo cuando hacemos algo mal. Siempre Dios encontramos esperanza y encontraremos su perdón para poder ser restituidos. ¿Qué estás haciendo tú, amigo? ¿Huyes porque hay cosas que no quieres enfrentar? ¿O buscas a Dios que Él te puede auxiliar y te puede levantar? Ojalá que tú decidas que vas a escapar hacia Dios. Es reconocer, Dios, en verdad te necesito. David estaba diciendo esto, necesitamos ser libres, ya no complicarnos más nuestra existencia. El pecado nos enreda a todos, nos vuelve inoperantes. Cuando uno está pecando, siente sentimientos de culpa muy internos y no podemos ser felices, simplemente estamos viviendo la vida. Hermanos, Dios protege a quienes son fieles y le obedecen. Es decir, también menciona la palabra que va a haber consecuencias solamente ante aquellos que no quieran obedecerle. Ojalá que nadie queramos vivir esto, amigos. Les motivo a que conozcan al Dios bueno, al Dios compasivo, al Dios misericordioso. De tal forma entonces que yo quisiera invitarles a conocer la palabra de Dios. Conozcan la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todo en sí misma para poder ayudarnos a cambiar. Para mí, ir a la palabra de Dios fue el escape más grande que pude haber hecho en mi vida, tal vez como un joven que todavía tenía 18 años. Cuando llegué a la palabra de Dios me pude dar cuenta de que yo podía tener una relación íntima y personal con Dios a través de Jesucristo. Conózcalo, no solamente reaccione, no solamente le queremos decir en esta mañana, como todo mundo le dice, allegues a Dios. Lo que queremos es que conozca. Y estamos aquí. Va a ver usted aquí algunas páginas en el internet. Las personas que los están invitando les quieren motivar a que puedan vivir como David lo hizo, como Jesús nos enseña. Quiero compartir con ustedes, para cerrar este segmento, algo que nos anima muchísimo. El mejor escape es con la ayuda de Dios y las personas que te pueden ayudar a salir de tus trampas. Quisiera compartir un breve video que habla acerca de cómo las tortugas en el mar nacen libres, pero de pronto pasa algo. El mismo ser humano las sabotea hasta quedar enredadas, casi muriendo constantemente. Algunas tienen la suerte, la oportunidad de que alguien les ayude y vuelven otra vez a vivir. Pero esto ejemplifica la vida que todos nosotros podemos estar teniendo y que necesariamente necesitamos escapar. Una libertad en Dios es volver a comenzar, es quitarte todas las amarras y sentir de nuevo que Dios te da una oportunidad de vida. Dios les bendiga, escapen a Dios, porque hoy puede ser el día en el que tu vida puede cambiar. La palabra de Dios te dice cómo. Conoce a nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga y vamos a ver este video. Muchas gracias.
Muy bien, amigos, gracias por poder atender a esta clase. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Es muy simple. Todos necesitamos ayuda. Solos no podemos. David lo supo, ahora nosotros también lo sabemos. Quiero que pienses en esto. Solo cuando somos completamente honestos con Dios, Él nos ayuda y nos auxilia en nuestros problemas. Nos quita la ceguera espiritual. Te animo a que ya no vivas más en negación o a la defensiva. Dios te conoce. Escapa ahora a una relación íntima y personal con Dios. Dios les bendiga. Vamos a hacer esto realidad en nuestras vidas. Quiero comunicarles que estamos en el Domingo Mundial de Comunicaciones, el 3 de mayo del 2020, que fecha hoy. Justamente a nivel mundial, toda nuestra organización de iglesias y COC a nivel mundial está haciendo y tocando el tema de comunicaciones. Estamos en las redes, estamos en el internet, estamos vigentes. Somos una iglesia que quiere llegar a muchas personas a través de la tecnología. Así es que déjanos conocer tu opinión a través de una encuesta de comunicación y muchas cosas que vamos a ir presentando. En un rato más a todos nuestros hermanos de la iglesia les presentaré un video que trata acerca de estos temas para poder tener mayor conocimiento.